Este video es una introducción a algunas técnicas de optimización en lenguajes de programación como tipo C, C++, en donde se supone que la persona, el programador, ya ha hecho un profiling, ya ha detectado cuáles son las funciones que más tiempo se toman en su código. Entonces la idea es, bueno, ya una vez yo detecté estas funciones, ¿qué puedo hacer para que mi código sea más rápido? Y ahí pues va a ser importante tener en cuenta ciertos consejos genéricos, aunque de los más importantes puede ser es utilice una librería que ya esté optimizada, porque realmente lo que uno como programador básico puede hacer en un código muy complejo, pues es realmente muy poco. Bien, entonces digamos que uno tiene normalmente este tipo de posibles técnicas de optimización. Mejorar, antes de seguir, perdón, estas presentaciones vienen de cursos tomados en el ICTP, en Trieste, todo el crédito para ellos. Bien, uno, digamos que normalmente, como hemos visto cuando hicimos profiling, es muy importante tener una buena utilización de la caché. Y eso se hace pues pensando bien cómo vamos a recorrer nuestros arreglos, ¿verdad? Hay otras técnicas extras que vienen, como por ejemplo tratar de usar mucho más los datos que ya tengamos en la caché, tratar de reducir los ifs que no sean necesarios y cosas de ese estilo, pero como siempre el secreto está en medir realmente qué parte es la que se está llevando más tiempo. No olviden que hay diferentes profilers que uno debe usar para tener una mejor medida de su desempeño en su programa, que por ejemplo con gprof ustedes pueden tener una idea genérica, con perf tienen unas ideas como mucho más específicas, con Valgrind incluso pueden ir hasta ver qué líneas específicamente son en su programa las que están teniendo más pérdidas de caché y cosas de ese estilo. Entonces vamos a ver algunas técnicas simplemente de forma genérica. La primera, como siempre, es realmente cómo recorrer los arreglos. En C, los arreglos se guardan de esta manera, row-wise, o sea, primero se llenan las filas, luego salta a la siguiente fila. En otras palabras, lo que varía más rápido son las columnas. En Fortran se guarda de esta manera, verticalmente, o sea, es column-wise. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque si está programando en C o C++, pues debe recorrer los arreglos de esta manera porque esto implica que los está recorriendo de forma contigua en la memoria RAM, que es finalmente unidimensional, que lo que implica es que este segundo bloque va a aparecer aquí a la derecha, este tercer bloque a la derecha del segundo y cosas de ese estilo. Entonces que si yo recorro de esta forma mis bloques, es decir, variando de forma más rápida las columnas, pues entonces voy a tener un programa que se va a desempeñar mucho mejor. Eso ya lo vimos en nuestra prueba de Cache Lines, que es este código que tenemos acá. Vamos a abrirlo por si acaso. En este código tenemos básicamente una matriz tridimensional que puede ser recorrida haciendo los índices como IJK o como KJI y nos da una idea de más o menos cómo es que se están demorando las cosas en nuestros programas, ¿verdad? Estoy en una conexión un poco lenta, vamos a seguir hablando un poco acá mientras esto termina de abrir. Y entonces a lo que vamos es que esta indexación de los arreglos es muy importante porque va a decir cómo los vamos a recorrer y va a implicar si lo estamos haciendo de forma genérica y secuencial o no. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo este arreglo y lo estoy recorriendo como J e I y tengo esta indexación I, J, piensen por favor que estos con corchetes cuadrados como digamos, se haría en C o C++, esto es un algoritmo simplemente. Pues miren que estamos haciendo variar primero I más rápido y luego J, es decir, fijamos un J y para cada uno de estos J se varían todos los Is, o sea que el índice que más varía es el primero. Esto es muy ineficiente en C, pero es lo más eficiente en Fortran, porque precisamente en Fortran, como él guarda de forma vertical, lo que se necesita es variar más rápido las filas, que sería el I, y luego variar las columnas, que sería el J. Entonces hay que tener mucho cuidado, de nuevo, porque aquí nuestra variación y nuestro performance, aunque los códigos hagan lo mismo, nuestro performance va a ser bien diferente dependiendo de lo que estamos hablando. Recordemos que este código Cache Lines lo que tiene es estas instrucciones. Tenemos tres funciones. F1 básicamente recorre el array en forma inversa a lo que se recomienda en C o C++, porque primero está variando K. O sea, este es el índice que menos varía.
Por cada K tenemos todos los J y por cada J tenemos todos los I, o sea, estamos variando lo más rápido posible a este elemento I, luego a J y luego a K. Entonces estamos recorriendo la forma óptima para Fortran, pero no para C o C++. En cambio F2 sí está recorriendo la forma óptima, porque miren que por cada I y por cada J se varía K. O sea, el índice más a la derecha es el que más rápido varía. Y esto implica que pues estamos recorriendo, digamos, de una manera apropiada, como se espera en C++. Y finalmente F3 era hacer lo mismo, y JK, pero de para atrás, porque tenemos la pregunta de si las páginas de caché se traen hacia la derecha, hacia la izquierda o algo así, y realmente encontramos que entre estos dos, entre F2 y F3, hay una pequeña diferencia de performance, pero pues no es apreciable. Realmente la que es más lenta siempre va a ser F1, que puede ser 10 o 100 veces más lenta. Entonces este es el código que tenemos. Lo voy a aumentar aquí un poco, me pasé otro computador que no se traba tan fácilmente, esperemos. Voy a compilarlo. SC, case lines, y lo vamos a ejecutar. Y aquí esto nos está diciendo que se está demorando 0.032 aproximadamente segundos para la función F1, que es la más lenta, y mucho menos para la función F2, o sea, es por lo menos 5 veces más rápido. Bien, y entre la función F2 y F3, pues sí hay cierta diferencia, que cuando uno corre esto varias veces, pues esa diferencia va fluctuando, ¿no? Y uno en general lo que va a hacer en estas cosas es sacar como un muestreo o utilizar algo como Google Benchmark, que nos permite sacar unos datos mucho más específicos. Voy a aumentar un poco más el tamaño de esto para que se muere un poquito más. Si estoy compilando propiamente. 2019, sí, estoy compilando otra cosa. Un típico error, ¿no? Estoy en la carpeta que no es. Aquí estoy bien, en la parte que estoy compilando estoy bien, en la parte que estoy leyendo es que estoy mal. 10, 25, Optimization, la vamos a abrir, y bueno, obviamente está corriendo lo mismo siempre y por eso no cambia. 256, vamos a ver cómo nos va. Se demora un poquito más, ¿sí? Aproximadamente 10 veces más, 0.059, y vamos a probar nuestra suerte. Vamos a compilar, vamos a correr, al menos está reaccionando. Esperamos a que termine de correr mientras tanto. Se va a demorar, ahora ahí está. Entonces tiene 5.44 segundos, 0.47, o sea, ya vamos en un orden de magnitud de diferencia entre el más lento y el más rápido. Hacen exactamente lo mismo que llenar una matriz, pero hay uno que es muchísimo más lento que el otro simplemente por la forma en que estamos accediendo a la memoria. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Ya lo hemos visto y lo hemos medido y es claro que es verdad. Cuando uno tiene dependencia de datos, pues uno no puede como hacer muchos tipos de optimizaciones, ya vamos a ver un ejemplo más adelante. A veces es útil intercambiar loops. Realmente cuando uno hace esto que está acá, entre F1 y F2, uno lo que está haciendo es intercambiar los loops, es decir, yo primero pasé lo que estaba acá, lo metí hacia donde estaba la I, y la I la metí hacia donde estaba acá, o sea, intercambié esos loops, y pues eso puede tener un impacto en el desempeño. Obviamente eso no lo hace uno al azar, como tratando de ver qué le da, si no lo piensa, ¿no? Y ya pues digamos sabemos que es porque este intercambio acá, dejar esto así como está escrito, pues es mucho más eficiente con la memoria RAM y la caché. Aquí es el intercambio, ¿sí? Simplemente se arregla el acceso de una manera mucho más ordenada, más amigable con la caché, y de esta manera pues estamos realmente favoreciendo el performance de nuestro programa. Esto es lo mismo que hemos dicho, en C++ cambia. Aquí está un ejemplo para un código muy sencillo, escrito en Fortran, pero también aplica en C++. Si ustedes lo que hacen es intercambiar los loops, IJK, IKJ, JIK, o sea, ir jugando absolutamente con todas las posibles combinaciones de estos tres índices, y el tiempo varía enormemente, es decir, el mejor tiempo se obtiene acá, como pueden ver, KJI, que es lo que favorece en Fortran. Recuerden que C++ es lo contrario. Y el peor es este, pues que le da 8.77 segundos. Piensen lo que es como 20 veces más alto, que es IJK.
En C++ pues uno espera que esto se invierta, sea mucho más rápido acá, IJK, y mucho más lento en KJI. Y los otros pues tienen valores intermedios pues porque las pérdidas de caché ocurren no en forma tan numerosa, pero siguen ocurriendo. Entonces esto es bien importante, o sea, si quieren tener un código que corra 20 veces más rápido, tienen que hacerlo amigable con la caché. Algunos compiladores tienen, digamos, soporte para este tipo de intercambios de loops, ellos lo hacen automáticamente. Los de GNU, al menos hasta la fecha de esta presentación, dice que no lo soporta. No estoy seguro si actualmente eso pasa o no pasa. GNU GCC Loop Interchange. En principio parece que en las opciones de optimización, que ya vamos a hablar de ellas, él incluye Loop Interchange, sí, aquí está, -O3, tiene Loop Interchange, entonces sí lo soporta, ya que nuestra presentación está un poquito desactualizada. El compilador de PGI lo soporta y los compiladores de Intel también. Hasta ahora hemos usado solamente los de GNU, vamos a seguir con esto, pero si ustedes están trabajando en Linux, por ejemplo, pueden descargar de forma gratuita el compilador de Intel y probar, y pues en máquinas Intel eso corre bastante eficiente. Algunas veces se utiliza una técnica llamada loop unrolling. Esta técnica también en general los compiladores la hacen, ¿sí? Los vemos acá, unrolling, miren, loop unroll. Los compiladores la hacen por nosotros, entonces normalmente, aunque antes esto se hacía a mano, uno tiene que tener realmente una idea clara de por qué lo quiere hacer y si está seguro de que eso va a funcionar bien. ¿Listo? Entonces el loop unrolling básicamente es que ustedes tienen, digamos, una instrucción como esta, un loop normal, y lo que van a hacer es colocar varias instrucciones al mismo tiempo que dicen básicamente lo mismo, pero obviamente van saltando en pedazos más grandes. Aquí se salta de uno en uno, aquí se salta de 4 en 4. Todo esto está orientado es para que ustedes, para que vean, pues precisamente tienen como 4 instrucciones muy similares. ¿Y esto para qué sirve? Porque en algunas arquitecturas estas instrucciones se van ejecutando en el pipeline del procesador, básicamente se pueden ir ejecutando al tiempo, ¿está bien? Y eso hace que nuestro código sea un poco mucho más rápido. Pues depende, hay que medir, pero en general podría ser más rápido. Algunos compiladores les quitan esto a ustedes a mano, es decir, uno a veces realmente no debe hacer esto, a menos que uno tenga una verdadera razón, o utilizar mejor las banderas del procesador para que él se encargue de hacer este tipo de cosas. Los compiladores todos soportan este tipo de técnica, y como siempre cuando se apliquen estas técnicas es preferible que ustedes compilen y corran sin hacerlo, luego compilen y corran haciéndolo y midan a ver si realmente ganaron algo o no ganaron nada, porque de pronto no ganaron nada y si están haciendo que su código sea un poco menos legible, sea más difícil de mantenerlo, de hacerlo evolucionar, de compartirlo. Entonces siempre es importante medir. Listo. Algunas veces, y esto es lo que ustedes en el curso de herramientas computacionales van a explorar en el proyecto intermedio, se utilizan técnicas para hacer más amigable con la caché ciertas operaciones matriciales. Eso se llama, en este caso se llama blocking, y el blocking es básicamente aplicar el algoritmo de divide y conquistarás. Ustedes cogen una matriz y la pueden dividir en pedazos que se llaman los bloques, y si la quieren transponer, lo que pueden pensar es que van a hacer las transposiciones en los bloques. Y si ustedes van dividiendo esto de esa manera, esos bloques son pedazos más pequeños que la matriz original. Si la matriz original es de 1000 por 1000 y usted la dividen en 20 bloques, ahora los bloques son mucho más pequeños, ¿cierto? De elementos de 50 por 50. Y de pronto esos elementos quepan en la caché. La matriz total no, pero los elementos de los bloques pequeños sí. Y por lo tanto esto puede hacer que realmente nuestro código sea mucho más rápido. ¿Cuánto es el tamaño ideal del bloque? Pues hay que medirlo porque depende de la caché de nuestros procesadores. Y eso es una de las cosas que ustedes van a medir. Entonces el blocking es dividir nuestra matriz en pedazos y hacer las operaciones bloque a bloque. Y esto hace que nuestro código sea mucho más eficiente. Aquí está, por ejemplo, una gráfica del tiempo de ejecución en segundos, en términos del block size para una transposición de una matriz, que en total tiene tamaño 2048 por 2048. Miren que la forma original, cuando el tamaño del bloque es 0, o el tamaño de la matriz también se puede ver así,
eh, o sea, que estamos haciendo blocking, pues tenemos ese tiempo y miren cómo va disminuyendo a medida que vamos aumentando el tamaño del bloque. Entonces el bloque se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando. Llega a un óptimo, donde se obtiene el tiempo más pequeño, que es la mitad, un poco más de la mitad, un poco menos de la mitad que lo que tenemos originalmente. Y pues luego va creciendo, ¿no? De nuevo, porque el bloque está haciendo cada vez tan grande que está saliendo la caché y volvemos a llegar a un performance que no es ideal. Entonces, la idea es como como encontrar cuál es el bloque óptimo en nuestro código. Y eso es algo que ustedes van a medir. Algunas veces otras técnicas que se utilizan son como la fusión o la fisión de bucles. La fusión quiere decir que hacemos un merge, una unión entre dos bucles. La fisión es que los partimos. ¿Eso por qué es útil? Pensando siempre en la caché. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos bucles y hacemos la fusión de ellos dos. Cuando hacemos la fusión, miren que aquí en este bucle se está utilizando BDI. A, C y D. Pero en los dos está como un B. Entonces, si de pronto B es algo que es muy importante, que es muy grande, que es muy difícil volverlo a traer y a la caché y después descartarlo y volverlo a traer, pues estos dos bucles se pueden unir en uno solo y lo que estamos haciendo básicamente es reutilizar el valor de B en los dos sitios, como pueden ver acá. Eso hace que este código en principio sea más eficiente. De nuevo, hay que medir, porque si aquí tenemos que tener mucha más memoria, ¿no? O sea, la desventaja es que tenemos 4 arreglos acá metidos y pues de todas maneras vamos a estar saltando la memoria para acceder a los elementos de A, de C, de D y entonces de pronto no ganamos mucho porque solamente un elemento reutilizado es el de B, mientras estamos cargando constantemente elementos diferentes. Bueno, de nuevo, medir. Cuando hacemos la fisión es que precisamente acabamos de medir y vimos, por ejemplo, esta línea es completamente independiente de esta línea. Y lo que estamos haciendo es, en un solo bucle, en cada instrucción del bucle, estamos accediendo a un arreglo, luego un arreglo que está en otro lado, luego otro arreglo, y tenemos muchas pérdidas de caché. Entonces podríamos dividirlos, hacer la fisión, para que aquí solo se trabaje con B y con A, y aquí solo se trabaje con D y con C. Y esto también, de nuevo, puede ser posible que sea un poco más eficiente, tiene sus ventajas y desventajas. De nuevo, lo que hay que hacer es medir para saber si esto realmente está haciendo lo que nosotros pensamos o no. Bueno, hay otras técnicas que ya dependen como de la arquitectura. Los procesadores actuales utilizan algo llamado prefetching, es que ellos tratan de anticipar como ciertas instrucciones que se van a hacer y él van ejecutando en sus pipelines, van ejecutando instrucciones que todavía no se han ejecutado, pero es como para irlas preparando. Esto hace que sea mucho más rápido, se pueden activar con estas banderas del compilador. De nuevo, lo que hay que hacer es medir para ver si eso tiene algún tipo de impacto o no. Y también algunas veces, pues, especialmente en nuestros códigos computacionales, tenemos que hacer muchísimas operaciones numéricas con números de punto flotante y estas en general son muy lentas. Bueno, no muy lentas, pero son más lentas que por ejemplo operar con enteros o que no operar con estos tipos de números. Entonces, pues ahí tenemos un estándar que es el estándar IEEE 786 que nos dicen cómo se deben hacer algunas de estas operaciones. Y por ejemplo hay operaciones como la división entre puntos flotantes que son realmente lentas y uno podría, por ejemplo, relajarse y pensar que puede reemplazar una división por una multiplicación. Es decir, si yo estoy dividiendo por 5, pues mejor lo multiplico por 0.2, por ejemplo. Esto hace, como numéricamente esos números no son exactamente iguales, porque recuerden que aquí la representación computacional de un número no es exactamente el número matemático, pues eso hace que se introduzcan ciertas diferencias pequeñas en nuestros códigos y por lo tanto los resultados no son exactamente iguales. Bien, es lo mismo que cuando uno suma, por ejemplo, 0.1 más 0.1 más 0.1 10 veces, eso no le da 1, eso le da un número muy cercano a 1, pero no necesariamente le tiene que dar 1. Entonces, es muy importante que en estos códigos uno cuando haga esos cambios o active las banderas de optimización matemática, las active, vuelva a correr y verifique si los cambios son aceptables o no. Es decir, si al final una simulación me tiene que dar 25.4 y después de yo activar la optimización me da 25.39999, pues lo acepto, ¿verdad? Pero si
si en este tipo de optimizaciones me da 25.4 y cuando le activo las optimizaciones me da 23, esa diferencia ya es muy grande y ya está implicando probablemente un bug en nuestro código numérico. O que simplemente estamos asumiendo ciertos comportamientos de los números computacionales que no son los que realmente están pasando. Entonces es una oportunidad también como de mirar robustez en nuestros programas. El GNU, entonces, con el compilador de GNU se activan de esta manera y es claro que es unsafe, o sea, tienen que tener mucho cuidado con hacerlas, o con otra bandera que se llama "-ffastmat". Y con eso se activan todas las cosas peligrosas posibles de matemáticas, pero se supone que son muy rápidas. De nuevo, correr sin eso, correr con eso, comparar resultados y ver si es razonable, si es aceptable o no la diferencia, si es que existe. Eso es lo más importante. Un momento, tengo que conectar el cargador. ¿Listo? Ok, y seguimos. Entonces, tener cuidado porque si quieren algo muy preciso matemáticamente, pues esta bandera no es la que les ayuda para obtener eso realmente. Entonces siempre midan, siempre, y comparen para saber si realmente vale la pena o no. Pues obtener resultados que no necesariamente son iguales a los que ustedes esperan en casos exactos. Bien, otra cosa es tratar de quitar código que ustedes están repitiendo constantemente en un loop. Por ejemplo, aquí siempre se está dividiendo por el mismo elemento BJ. BJ, pues aquí se fija el J y se están variando los Is. Y aquí pues claramente BJ es constante para todos los Is. Solamente cambias con cuando cambia el J. Entonces más bien lo que se puede hacer es hacer esta suma original y luego toda esa suma dividirla por BJ, por ejemplo, ¿cierto? De esta manera uno realmente puede sacarlo del loop, está ejecutando una instrucción menos y sobre todo una instrucción que es una división que es bastante lenta. Entonces este tipo de cosas son las que se pueden hacer para eliminar trabajo. Digamos que la base de la optimización siempre es tratar de que el computador haga lo menos posible, que suena muy lógico, pero pues hay que pensarlo. Hay casos mucho más complejos donde ustedes pueden ver qué es lo que pueden extraer. Por ejemplo, aquí K se puede sacar a esta zona, J se puede sacar a esta zona, entonces aquí básicamente solo se hacen cosas con I, pero miren que realmente a veces se puede enredar un poco, ¿no? Entonces, a veces hay que confiar en que los compiladores cuando optimizan hagan este tipo de cosas por uno. ¿Listo? Algunas veces también se utiliza el inlining de funciones, de calificar una función como inline, y eso permite que el compilador pueda optimizar un poco mejor realmente. Actualmente lo que se espera se le indica simplemente por favor al compilador con una bandera por favor que haga inlining, pero realmente esto lo hace el compilador por nosotros. Uno hacerlo manualmente es algo extraño, a menos que uno sepa lo que está haciendo. Entonces con esto se desactiva y con esta se activa. Y lo hacen ellos automáticamente. Entonces como pueden ver hay un montón de banderas extras que uno puede ir activando. También, por ejemplo, ustedes pueden irse un poco más a nivel más abajo y utilizar instrucciones de este tipo de estilo. Streaming Sim Extensions es para procesadores que son súper escalares que pueden hacer varias instrucciones al tiempo. Pero ustedes tienen que programarlas, escribirlas y las activan con este tipo de banderas. Ustedes tienen que mirar la arquitectura que ustedes tienen, pero pues esto es ir como cada vez más abajo, ¿sí? Para saber qué es el procesador que uno tiene. Y si uno va a correr varios procesadores, pues entonces tendría que empezar a buscar la mejor manera de detectar ese tipo de banderas. Los compiladores de GNU en general, hasta donde estaba escrito esto, esta presentación, no reportan todo lo que están haciendo. Los otros compiladores en general reportan. Miremos si es verdad actualmente que GCC reporta o no reporta. Vamos a ver. No, eso está muy viejo, no creo que salga. Vamos a tratar de ver si hay algo más cercano en tiempo. No, no se ve. Bueno, aquí están indicando un par de cositas.
espera que aquí de pronto hay una oportunidad. Acá. Sí, con estas banderas, Privacy Graph, ellos más o menos reportan lo que están haciendo y también si vectorizaron algún tipo de loop. Entonces, de nuevo, nuestra presentación está un poquitín desactualizada porque aquí sí reportan algo, pero pues son como cosas muy primitivas. Esto es bueno cuando uno ya está realmente optimizando hasta lo máximo posible un código, pues uno pues puede ir a mirar acá en estos reportes qué está haciendo el compilador para ver si le puede uno ayudar de alguna manera programando mejor. Bien, entonces esas son las cosas típicas que uno puede hacer para optimizar. En general el compilador casi siempre se encarga de todo, entonces aquí es como importante pensar que esas banderitas, ¿qué es lo que significan? Esta presentación es de Iván Pulido, muy viejita ya, pero todavía relevante. Seguramente algunas banderas están viejas y no son las que uno espera actualmente, pero la idea es que ustedes tienen como varios niveles de optimización. Una es algorítmicamente, por ejemplo, utilizar la Fast Fourier Transform en vez de hacerlo a mano, utilizar el compilador, y otra que son las que acabamos de ver, que son como las formas genéricas de optimizar. Hay varias banderas que pueden utilizar con GNU, menos O1, menos O2, van activando como diferentes niveles de optimización en estas banderas. Entonces con menos 1 es el primer nivel, O2 es el segundo nivel, casi siempre el más recomendado, y O3 hace todo lo que hace 2 y O1, pero además mete varias banderitas extras que a veces no se consideran muy seguras. La idea es que ustedes prueben con ellas pues cómo corre mejor cada una de las cosas. Cada una va activando diferentes valores. Hay una que se llama menos O fast también, que activa todo, incluso fastmat, que es súper peligrosa, pero pues de nuevo se hay que medir simplemente. Y cuando uno juega con esas banderitas, uno pues obtiene ciertas diferencias bien importantes. Por ejemplo, aquí se compila sin optimización, aquí con optimización, y pueden ver que algunos tiempos varían bastante, ¿sí? Se vuelven mucho más pequeños. Lo vamos a hacer con nuestro código de Cache Lines. Acá, entonces vamos a compilar sin optimización. Vamos a medir el tiempo total y también internamente se miden los tiempos. Sabemos que se demora más o menos unos 8 segunditos. Listo, entonces ahí nos dice el tiempo que se gastó, etc. Y ahora vamos a compilar con menos O1, con menos O3 de una vez. Corremos y vamos a ver si existe o no existe alguna diferencia en nuestra ejecución. Miren que para el índice lento él no pudo hacer mucho, básicamente dio lo mismo, 5.4, pero para los otros índices miren que pasó de 0.47 a 0.069. O sea, nos ganamos casi un orden de magnitud en esta ejecución. Volvamos a correrlo para ver si es verdad, si esto es reproducible. Y más o menos sí, ¿no? Está bastante reproducible, estos dos básicamente son iguales. Y tenemos dos órdenes de magnitud casi ya de diferencia entre todo esto, solamente por haberle puesto esta bandera a nuestra compilación. Probemos qué pasaría solamente activando el nivel 1, corremos. Estamos comparando siempre con 0.48. Bajó, no mucho, pero bajó con menos O2. Bajó un poco más y con menos O3 pues tenemos todos los niveles activados. Creo que así es que se activa menos fastmat, ¿sí? Y vamos a hacer una cosa, vamos a mirar que esto corra. Bien, ahí está lo máximo posible. Y por último, pues digamos si este ejemplo les puede servir a ustedes para lo que van a hacer después, como variar parámetros en su compilación. Voy a correr este código compilándolo con diferentes banderas y voy a ver los reportes. Entonces voy a hacer lo siguiente, miren. For level in, voy a compilar con 0, 1, 2 y 3 niveles de optimización. Do, entonces hacemos la compilación sc menos o, le pongo aquí el level que le quiero activar, cachelines.c, y después de compilar le digo que lo ejecute
y después le digo que termine el bucle. Hagamos esto más claro. Digámosle aquí que imprima echo level igual valor de level. Y esta es la manera en que uno puede hacer loops aquí en el bash. Entonces para el nivel 0, el compilador está ejecutando, o sea, no tenemos optimización, esto es lo que nos da. Nivel 1, compiló, está ejecutando, y ahí va bajando. Nivel 2, compiló, está ejecutando bien, y nivel 3, compiló y está ejecutando. Entonces de esta manera realmente uno puede explorar las banderas y pues incluso sacar tablitas y datos y poder dibujar. Entonces esto es todo, esas son las técnicas básicas de optimización. Básicamente programen bien, programen modular para que ustedes puedan ver fácilmente en un profiling, que es la parte más lenta, y pues utilicen a su amigo el compilador. Gracias.